¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El papel de los medios de comunicación no es un tema nuevo, su cercanía, su relación con el poder, pero siempre vale la pena discutirlo, releerlo, entenderlo en sus diferentes matices y momentos. Pongo el ejemplo de Joaquín López Dóriga, que junto con otros personajes se abrogó durante años el derecho a informar lo que más les convenía, a decirse la voz cantante de lo que pasaba en nuestro país, a dictaminar qué se tenía que saber y qué no se tenía que saber, siempre, siempre respondiendo a los intereses del gran capital, de los medios corporativos y, por supuesto, del poder político. Junto con otros personajes, supo maquillar la realidad, supo vender notas como si fueran las grandes exclusivas, como si fueran los grandes detonantes y esconder realmente lo que pasaba en nuestro país, las denuncias de fondo que sucedían en nuestro país. Bueno, Joaquín López Dóriga hoy sacó un video, más bien dicho, se popularizó un video, se volvió viral, en donde hace unos meses cuestiona a Xóchitl Gálvez, la tacha de ridícula por vestirse de dinosaurio, ajá, y por haberse encadenado en el Senado de la República. Asegura que Xóchitl Gálvez lo hace porque estaba en campaña, porque quería la jefatura de gobierno, pero en el PAN nadie le hacía caso, dijo Joaquín López Dóriga. Vaya usted a saber quién le estaba pagando al teacher para que dijera eso. ¿Qué candidato del PAN a la jefatura de gobierno estaba ahí metido ya? Meses después, recibe a Xóchitl Gálvez ya convertida en candidata presidencial del Frente Amplio y la tacha de formidable. La califica de una candidata esperanzadora, como no había visto en mucho tiempo, y hace el paralelismo con Vicente Fox Quesada, aun y cuando el propio Joaquín López Dóriga sabe perfectamente cómo fue esa alternancia pactada, porque él sabe perfectamente las órdenes que les dieron en Televisa en relación a Vicente Fox Quesada y cómo nulificar al tercer candidato, que era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y permitir que Fox accediera al poder, que no sufriera ningún tipo de censura, ningún tipo de limitación, ni mucho menos porque tenía la venia ya del sistema económico y por ende el presidente en turno, Ernesto Zedillo Ponce de León, a quienes algunos, más bien dicho, nos han querido vender como el gran demócrata, y al Consejo General del IFE en esa época como un consejo completamente patriota, cuando la realidad es que es mucho, pero muy fácil, muy, pero muy fácil, corrijo, cuando las cosas están ya bien, bien planchaditas. Pues bien, este comportamiento de López Dóriga nos ubica perfectamente en el mismo de Beatriz Pajés, de Ricardo Alemán, de Carlos Loret de Mola, de Héctor de Mauleón, de Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, por ejemplo, y otros más, ¿no? Quienes se han convertido, José Antonio Crespo, quienes se han convertido en verdaderos corifeos de Xóchitl Gálvez. Guadalupe Loaesa la llegó a comparar con una santa, ¿no? Y quienes están involucrados en esta campaña financiada por empresarios, financiada por medios, financiada por la ultraderecha y por la derecha misma, para construir esta imagen de triunfo, de éxito de Xóchitl Gálvez, para que la gelatina cuaje, en pocas palabras. Hay que fabricarle esa imagen a Xóchitl Gálvez. Hay que repetir lo del presidente ranchero y lo del presidente guapo, pero ahora la presidenta del huipil. Y esto nos lleva a este análisis de fondo del papel del periodismo y su relación con el poder. Durante mucho tiempo, nos vendieron este concepto de la objetividad periodística. Perdón, esa era una mamarrachada. Instrumentada, diseñada, delineada por los grandes medios de comunicación, por el interés político, para que el periodista no se involucrara, para que el periodista únicamente presentara lo que veía después de haber sido censurado en su propio medio de comunicación y por las propias autoridades, pero que no tuviera su papel social, que no llevara a cabo su labor social de apoyar a los a los más desposeídos, de denunciar las arbitrariedades del poder económico, de denunciar las corruptelas del poder político.
de denunciar, por supuesto, de convertirse en un portavoz de una sociedad. De esa forma te tenían perfectamente controlado y en los medios se justificaban diciendo, mi papel es informar solamente. Sí, pero ¿cómo informabas? Había renglones tachados, había personajes intocables, había temas que no se tocaban, había momentos que pasaban desapercibidos, entonces ni siquiera estaba siendo objetivo. Eso nunca ha existido, nunca ha existido. Por eso el periodismo tenemos que entenderlo hoy por hoy como una actividad subjetiva y militante. El periodista tiene su militancia, izquierda, derecha, tiene su agenda, pro derechos humanos, pro aborto, pro matrimonio homoparental, pro izquierda, en contra del crimen organizado, en contra del poder económico, en contra del poder crítico del poder político. Claro que tienes tu propia agenda y no está mal. Así debe ser, fijar postura en todo momento en los diversos temas. Decir, yo no estoy de acuerdo con el racismo, yo no estoy de acuerdo con el clasismo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con el otro, y debatirlo abiertamente, pero todo de cara a la sociedad, que la sociedad sepa cuál es tu línea editorial, que la sociedad sepa cuál es la finalidad de tu trabajo, que la sociedad sepa por qué piensas lo que piensas y cómo lo piensas y para qué lo, lo piensas. Esa transparencia es la que permite que la audiencia decida a quién ve y a quién no ve, a quién apoya o a quién no apoya. Lo que es una irresponsabilidad es que hoy por hoy sigamos viendo personajes como López Dóriga y los que le mencioné, vendiéndose como los adalides de la democracia, como los adalides de la información, como aquellos que están presentando el verdadero México, cuando durante años callaron a la sociedad, callaron a los más desprotegidos por órdenes directas de quienes les pagaban los cheques. Lo vimos con la conductora de Radio Fórmula, con Azucena, cuando literal la obligaron y ella aceptó a lavarle la cara al fiscal de Nuevo León en el caso de Devani y a criminalizar a la víctima. ¿A cuántos no hemos visto exactamente igual que tienen que salir como verdaderos bulldozers? Javier Alatorre con la educación socialista y la educación comunista. Si nos dicen, yo la verdad soy de ultraderecha, mi dueño es de derecha, no mi patrón, y vamos a defender a la ultraderecha. Bueno, ustedes ya sabrán como audiencia si lo ven o no lo ven, pero ya sabemos perfectamente cuál es su línea editorial. Y lo mismo pasa del otro lado. Lo mismo pasa, por ejemplo, hay analistas, ¿no? Que son brillantes y que abiertamente dicen, yo soy cercano a la cuarta transformación. Y a mí me parece muy honesto eso, porque tú ya sabes que cuando ellos hagan un análisis, tendrán esa tendencia cercana, favorable a la cuarta transformación. Ahora, esa es una cosa y otra cosa es cegarte, no aceptar errores, no aceptar equivocaciones, creer que todo es perfecto. De un lado y del otro, eso es absurdo, totalmente absurdo, totalmente irreal y no ayuda, por supuesto, para nada, ni siquiera a tus propios intereses. Entonces, es ahí precisamente cuando la audiencia tiene que empezar a cuestionar el porqué de tus comentarios, porque para mí eso es claro. En el periodismo es básico la finalidad por la cual armas una nota, decides un tema, decides, por supuesto, un comentario. E insisto, al periodista y al analista incluso, no le pidas objetividad, pídele rigurosidad para que todo lo que publique, para que todo lo que te informe, para que todo lo que te diga, para que todo lo que te analice esté perfectamente sustentado. Pídele honestidad para que sepas por qué razones está haciendo lo que está haciendo, para denunciar, para cuestionar, para golpear incluso, y por supuesto, pídele responsabilidad para que sepa asumir las consecuencias de cada uno de sus actos y para que tenga la valentía de reconocer que sí, yo puedo ser crítico de Andrés Manuel López Obrador, pero no le voy a inventar cosas. Es muy diferente. Yo puedo ser crítico de López Obrador, puedo criticar el Tren Maya, puedo criticar la militarización, pero no le voy a inventar cosas. Como Loret de Mola, ¿no? Que inventó que el Tren Maya no sirve cuando desde hace varias semanas se anunció y se dijo cómo iba a ser el proceso de presentación del Tren Maya. Y sin embargo, Loret de Mola se dedicó a inventar que ya no funcionaba. Eso, perdón,
Eso es corrupción periodística, irresponsabilidad periodística. Vivimos una época que me parece muy interesante, porque nos ayuda a entender quiénes se han comportado como qué. Y del otro lado lo mismo. No es correcto ni se vale ser porrista y aplaudir, porque también por ahí te están pasando una lana para que estés aplaudiendo absolutamente todo. Y eso tampoco es válido. Tampoco es válido. ¿No le parece? Sobre todo cuando dices que no es así. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.